7:40. La doctora Jimena Chactón nos acompaña en el estudio. Ella tiene, ¿puedo decir la edad? 45 años. Ok, joven. Médico especialista en ecografía, mediadora de la UES y otras cosas más. Magíster, lo que hablábamos hace un rato, perdona, magíster en gerencia de servicios de salud. Comienza la conversación, Yolanda Torres desde Quito. Efectivamente, un gusto tenerla con nosotros, asambleísta. Cuéntenos, por favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la moción que propone iniciar con el juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por el mal manejo del proceso de vacunación contra el COVID-19, ¿verdad? Y además rechazado al presidente de la República de destituirlo. ¿Qué significa eso y cuán realizable debido a los tiempos y cambios que se van a dar en esta época llamada de transición? Muy buenos días, Carlos, amigos. Yolanda, qué gusto saludarla desde acá, desde Guayaquil. Gracias. La Asamblea Nacional la noche de ayer, con 121 votos a favor, aprobó el proyecto de resolución para que se procese el enjuiciamiento político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Es una tarea que ya hay muchos juicios políticos y de diferentes bancadas hasta este personaje, pues que se están tramitando y se tramitarían en los próximos días. Tanto es así que el asambleísta, pues Sima Leza, presidente de la Subcomisión de Salud, ayer lo anunció, se encuentra en proceso de recolección de 35 firmas. Ya de hecho, pues anuncio que él ya cuenta con la mía y le resta la búsqueda de las 34 restantes para pues el procesamiento del enjuiciamiento político. Sin embargo, en este proyecto de resolución, tácitamente ante la indignación y el clamor popular, no solo de los asambleístas, es la indignación de todo el pueblo ecuatoriano por los acontecimientos suscitados en los últimos días, se está exigiendo al presidente de la República la inmediata destitución de este funcionario. De haber la destitución que ustedes solicitan, aunque el presidente ya se anticipó a decir que apoya al ministro Ceballos, de todas maneras se podría realizar, incluso habiendo terminado digamos, una vez destituido, ¿ustedes podrían seguir con el juicio político al ministro? Exactamente, la Ley Orgánica de las Funciones Legislativas lo contempla, que se puede procesar este enjuiciamiento durante el ejercicio en funciones y hasta en el plazo de un año después del mismo. ¿Cuáles son las causales que se esgrimieron para llamarle a juicio político, ese posible juicio político? Él tendría que responder por qué. Por tantas cosas. Si nosotros recordamos, desde el inicio de su gestión, estuvo marcada con acontecimientos totalmente bochornosos. Recordemos aquellas nefastas declaraciones cuando él mencionó hace ya algún tiempo que los culpables del contagio en los hospitales eran los propios médicos que llevaban desde la comunidad a los hospitales el contagio. Recordemos además la humillación que se hizo verbalmente ante los hermanos migrantes. Recordemos, entre otras cosas, algo que ha sucedido en estos últimos días y que lo vimos con más intensidad desde el inicio de la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes cuando la poca o la ausencia total de empatía con la clase profesional, la clase sanitaria y los últimos hechos pues que ya constituyen hechos totalmente intolerables, insostenibles? No se puede jugar con las esperanzas de un pueblo ecuatoriano en momentos tan duros y difíciles como estos, donde la vacunación es prácticamente la única o la esperanza masiva de muchos. Se hacen el cometimiento de estos ilícitos, es más, ya se menciona, y así lo hace el defensor del pueblo, de conductas delictivas. Por Dios, entonces, sume a eso usted la mala gestión, el mal manejo de la pandemia, Yolanda, es lo menos que podemos decir. Yo creería que en sus zapatos, por un acto de decencia, debería hacerme a un costado. Usted como médica, ¿justifica en algún momento el secretismo sobre los siguientes temas? Por ejemplo, los planes de compra para asegurar la vacunación, eso debe estar bajo el tapete, el cronograma de las llegadas de las dosis, cómo se distribuyó el primer stock de vacunas, los parámetros que se utilizaron para la adquisición de las vacunas y a quién se vacunó. Esos son temas que deben mantenerse en secreto como si fuera un secreto de Estado.
Precisamente el ministro compareció en la Comisión de Salud hace 2 días. Fue una pregunta, creo por unanimidad, que se transparenten los procesos de adquisición, los contratos, que se nos dé más detalles de estos procedimientos, porque al final del día todo esto es adquirido con el dinero del erario nacional. Y la ley de sigilio de la información, la ley de transparencia lo faculta como funcionario público a rendir información de este tipo de contratos, de este tipo de negocios. Más de facultar lo obliga. ¿Por qué dijo el asambleísta Codahuato, Rodrigo Codahuato, que si es que hay que mantener el secretismo se haga una sesión reservada en la asamblea? ¿Está usted de acuerdo con aquello o debe ser una sesión conocida por todo el país? Yolanda, yo creo que todo tipo de rendición de cuentas que como funcionario público está obligado a hacerlo, más allá porque lo exija o la asamblea y así nos faculta en calidad de legisladores, es un deber, un acto moral, un acto decente ante el pueblo ecuatoriano, a quien ya le debe bastante. Imposible que ante el manejo nefasto de la pandemia y hoy consumado en lo que ha pasado con la estrategia o planificación de la vacunación se está dando, pueda este tipo de personajes sostenerse en el cargo un día más. Leía pues en Twitter, creo que el 21 de enero él tuitea con mucho beneplácito y todos así pues lo contemplábamos, la planificación para el inicio de la fase 0 de vacunación. Y un muy bonito texto, un cuadro en Twitter indica pues que los perfiles de quienes estarían pues aptos para vacunarse, mire usted, de acuerdo a criterios científicos, criterios de equidad y criterios de transparencia. Hoy por hoy ya no me quedan ni siquiera dudas, me quedan absolutas certezas de que se ha fallado cruentamente y en todo. Muchas gracias, asambleísta. Vamos con Carlos, desde Guayaquil. Gracias igual, Yolanda. Para decirte algo a ti, que he reiterado algunas ocasiones y de repente me olvido, pero yo creo que esas cosas se deben decir muchas veces en público. Todos los días me felicito y me alegro de haberte incluido como compañera de panel en este programa. Eres contraste, balance, complemento, ponderación, diferencia, equidad, de verdad. Yo, créeme que lo disfruto. Especialmente por la forma en que comenzaste a introducir esto que me permite a mí completar el resto, ¿ok? Y usted perdone la digresión, ¿ya? Este es un sueño cumplido con esta señora, que hace 22 años quisimos trabajar juntos en TC, y duró 28 días la aventura. Los sueños se cumplen y las aventuras son mejores. Es verdad. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo quiero completar la reseña que hice de la asambleísta porque tiene experiencia en salud pública, diplomado en evaluación y formulación de proyectos ADEN, diplomado en gestión pública SPAEC, ecografista de APROFE 2001-2006, directora provincial del Ministerio de Salud Pública en Los Ríos, directora médica del Hospital del IES en Babahoyo, directora provincial del IES en Los Ríos, y asambleísta titularizada tras la salida de Carlos Viteri Gualinga, para quienes no lo recuerden. Ahora sí, su madre vive. Así es. ¿Qué edad tiene? 69. Ya. Doctora, si de usted dependiera, en uno de estos hospitales, o en una de las disposiciones que pueda tomar, salvar la vida de su madre, una vez que como profesional ha salvado otras, ¿lo haría? Indudablemente, sin la menor duda. Bueno, eso es lo que dice el ministro de Salud que ha hecho. Su madre tiene 80 años, averigué la historia personal para tratar de entender esta cuestión que a mí me indignó. Y este funcionario a quien he combatido no desde ahora, desde abril. La madre del doctor Ceballos tiene 80 años, él perdió a su madre a los 4 años, esta es la señora que lo crió, que en algún momento tuvo 3 empleos para poderlo criar. Y él decidió que una vez administradas 1.900 vacunas, estas podían ir a ese ancianato sabiendo que ahí estaba su madre, pero creyendo que no por ser su madre o ser una persona pudiente, porque el ancianato del Hospital de los Valles no es de pobres precisamente, no podía ser excluida. Incluyó
a su madre. ¿Cuál es el delito? Lo dije en una entrevista previa, no es delito, no es un delito el vacunar a su madre o a cualquier familiar cercano, siempre y cuando esté en una lista de prioridades, que él mismo lo anunció, el gobierno central, las vocerías del gobierno central. Los ancianos estaban en la lista de prioridades. Sí, pero dígalo, manifiéstalo, ¿por qué se ve entre gallos y medianoches? ¿Por qué movilizar al personal hospitalario del Hospital Pablo Arturo Suárez? Ahí coincido. Trasladarlo. Debía haberlo dicho. Exacto, o sea, no. Miren, señores, aquí se van a vacunar a estos ancianos. Está mi madre, por si acaso. Y mire, yo le aseguro que no hubiera tenido ni medio Twitter en contra este funcionario. No, lo hubiera tenido, pero se comprendería, aunque no se compartiría la razón. Sí, se entendería, porque ante todo está salvaguardar y precautelar la salud de un familiar, de una madre, de alguien que te crió, pero el momento en que tú ya le das ese tinte escondido, clandestino, ya se vuelve lógicamente de opinión pública. Y no está mal, ojo, siempre lo dije, no es que esté rechazando, todos merecemos la vacuna, pero hagámoslo transparente. Dije una cosa parecida ayer, nadie está objetando que la señora o ese grupo de ancianos la reciban, es que no eran prioridades dentro del grupo de ancianos, primero, está claro. Ahora, sigamos, no hay en eso un acto delictivo, es una indelicadeza, una estupidez, una inmoralidad, si se quiere, una ruptura de ética, pero no hay un acto delictivo. Un momento, o sea, yo creo que sí hubo en el sentido de que primero, yo sí hablaría de peculado, en el sentido de que él está usando fondos estatales, fondos para uso personal, 1, 2, recordemos pues que pudo haber habido tráfico de influencias. En el momento en que él moviliza un personal de determinado hospital público hacia un centro, ni siquiera centro de atención, se comprobó por la Defensoría del Pueblo que eso era unas residencias privadas en Quito. Entonces yo creo que ahí sí cabe en esta tipificación de delitos. Y así es así. ¿Por qué no emprende usted esa vía? ¿Por qué emprende el juicio político que no sirve para nada porque están pateando a un tipo en el suelo? Y si se concreta, según los plazos y los procedimientos, las firmas, la comisión de fiscalización, el tiempo, después el CAL, un mes. ¿Por qué no van, o no va usted, y pone en la fiscalía una denuncia concreta contra este señor? Sí, Carlos, la verdad es que, si usted me permite, ayer dentro del proyecto de resolución que se aprobó en el artículo 9, me honro pues en decir lo que fui la que lo propuse. Estoy pidiendo a la Fiscalía General del Estado que actúe de oficio con el expediente que se va a armar para que ya ellos puedan iniciar el trámite facilito, paralelo. ¿no? Sí, a la fiscal le pasan toda la vaina. ¿Por qué no van y presentan a la Fiscalía denuncian, los civiles demanda, ¿verdad? Una denuncia. Se lo puede hacer, la ley no se lo puede hacer. Le pregunto a usted por qué no lo hace, usted. Bueno, esto fue el día de ayer, hay que trabajarlo. Si usted me pregunta, ¿hay que trabajarlo o lo va a hacer? Lo voy a hacer, si usted me pregunta. Ok, ¿sabe por qué? Porque el juicio político demora un mes y están enjuiciando a alguien que ya ha sido sancionado, yo diría que por el 90% del país. Él ha enfrentado una censura peor que la de ustedes, que de paso está muy devaluada, que es la de la opinión pública. Y dale. Mira, yo pienso que él está censurado por la opinión pública, pero sobre todo por su conciencia. Tarde o temprano esa factura le va a pasar. Y más allá de eso, Carlos, si usted me pregunta que si lo voy a hacer, lo haré. No, ya dijo que lo va a hacer. ¿No? Sí, pero es que yo ¿por qué me retractaría? Si yo estoy consciente de que esto no es un tema de afectos o de desafectos. Ya dijo que lo va a hacer. Usted es médico además, ¿ok? Siguiente cosa. ¿Ok? Siguiente cosa. La continuidad de este funcionario, desgraciadamente, es importante. Yo así como le he dado como bombo en fiesta desde abril, de paso por lo cual distingo al gobierno que no ha tenido una sola retaliación conmigo, esa es la diferencia con el anterior, y no en términos muy agradables al señor ministro de Salud. La continuidad de su gestión en este momento es crítica, porque es gracias a él, a sus contactos, a que fue a Londres, etcétera, que se ha movilizado este proceso de vacunación pequeño, pero antes que otros países. Colombia no empieza a vacunar. El único país que tuvo la Pfizer, la vacuna Pfizer antes fue Chile, en toda Sudamérica. Nos ha llegado un lote pequeño, pero hemos comenzado. Y por este acto del ministro de Salud, ustedes lo van a sacar para interrumpir una cadena que desgraciadamente
depende de él y cuyo inicio ha sido mérito de él? Los actos se los hace no mínimos, no esperando lo mínimo, se los hace, yo creo, bien hechos y a mayor escala. No podemos quedarnos con el justificativo de porque ya llegaron 8.000, cuando ofrecieron primero 50.000, luego 36.000 adicionales, hablamos de 86.000 en Y esta total. semana no Y vendrán luego ya, vienen... de paso. Por eso le digo, es que cada vez creo menos en los anuncios. Ayer, por eso yo lo decía en algún momento en una entrevista, ya no me atemoriza la pandemia por COVID. Hoy por hoy me atemoriza más este estado de decepción, Ya, de vulnerabilidad que se refiérese a mi vive. argumento. Sí, por esa sanción que ya tienen, van a interrumpir el proceso dónde deja- que ha comenzado. Sí, pero un proceso mal. Vuelvo y le Espera que repito. termine la gestión, tiene un año Y hasta para eso, aplicarlo y hasta políticamente. eso nos morimos más. No, Y si se pueden corregir. Yo creo. hasta eso corrijan lo que están haciendo mal. ¿Qué es todo? Pues para empezando, si la cabeza está mal, ¿qué se puede esperar de la pirámide para tampoco abajo? así, dramático. No, no es todo. Muchas cosas están haciendo mal. No, no es todo. Tengo mensaje de texto, en este momento no se lo podría enseñar, prometo hacerlo tras cámara. Si hay que hacerlo tras cámara, en cámara lo hacemos. Médicos del hospital del Guasmo, de aquí de Guayaquil, médicos de primera línea de atención, de triaje y de la terapia intensiva han sido excluidos del plan de vacunación prioritario fase 0. Es inadmisible Inicialmente. eso. Inicialmente, fase Inicialmente. 0. Inicialmente. Pero, ¿qué? Médicos posgradistas. Hay ¿Por qué dónde dejan los 150.000 médicos que posgradistas? merecerían la vacuna y apenas en esta primera fase de 43.000 va a alcanzar para la cuarta parte. Ellos vendrán en un proceso posterior. Pero sin embargo el círculo cercano a ellos se vacunan. El comité de transparencia creado, ¿Quién es el círculo cercano a ellos? el círculo cercano en el entorno que tiene todo alto funcionario de Estado, pues un ministro. Bueno, aparte de la madre del ministro, ¿quién más? ¿Sabe usted de otro? El defensor pueblo tiene nombres ya. Ya. ¿Me decía algo más? Sí, el comité de transparencia que se ha creado como veeduría para este proceso de vacunación, para esta planificación y que se cumpla. Sí sabe que el principal vocero es el señor Carlos Ortega Maldonado, primo De la UES. de Ernesto Albán Maldonado. ¿Qué nos dijo este señor? Que ya se han vacunado 2.000 personas. 2.000 personas. ¿Por qué no se transparenta esta lista de personas vacunadas? ¿Cuál es el hermetismo? Ya, eso lo comparto. Lo que no comparto es cómo puede usted estar tranquila en la asamblea donde hay un individuo ahí que fue ministro de Educación, ya, a quien se le probó que encubrió o ignoró ataque sexual, violencia sexual contra jóvenes, y ustedes callados, que hay otros que se sabe que entregaron diezmos, están en la lista, y ustedes callados. Y ahora dan clases de moral al ministro de Salud. Indudablemente, si hablamos de la asamblea, tristemente hay mucho para censurar. Hacer una depuración en la asamblea pues sería quedarse con las curules ¿Usted ha pedido que vacías. saquen al exministro de Salud o por lo menos que tenga la decencia de dar un paso al costado? Ministro de Educación, ¿cómo se llama este individuo? ¿Es de la 35? ¿Augusto qué es? Espinosa. ¿Ese de ahí? ¿Ha pedido eso usted? No, Ajá. no. ¿Ha pedido que investiguen el resto de diezmeros ahí que quedan de 18, apenas han sancionado 2 o 3? Sí, lo he pedido públicamente. Públicamente he pedido que se tomen todos los correctivos necesarios y soy del bloque oficialista, pero también he tenido una postura bastante tajante al interior del bloque porque no he compartido y tampoco seguiré compartiendo posturas que son amañadas y acuerdos pues que se podrían dar entre gallos y medianoche que no concuerdan con nuestro mandato y con la voluntad del pueblo por el que fuimos elegidos. Doctora, asumamos que el ministro de Salud renuncia o que el presidente hace lo que se negó a hacer ayer, que lo destituye. Asumamos, o que se va, por cualquier circunstancia. ¿Quién le da continuidad a este proceso que ha empezado con sobresaltos, pero que se puede poner con sobresaltos, con errores, con defectos, con barbaridades? Pero son aisladas, no son sistemáticas. ¿Quién continúa esto? Deberá haber una persona idónea. Si no está vinculada al tema, ¿cómo? Hay muchos profesionales altamente capacitados. Se ha vendido pues la imagen de que es un científico. Él dijo desde el inicio que sus decisiones van a ser netamente científicas, pero a la vuelta pues de la esquina hemos visto que han sido, creo, más decisiones políticas, politiqueras y no científicas. ¿Usted mantiene la fe? Yo no. En este individuo yo no. Doctora Jimena Chactón, gracias por acompañarnos en vivo y por fundamentar sus argumentos. Gracias.